Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, dudas y aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Celebraciones como la Semana Santa son una invitación a la paz como estado interior, pero también como acción exterior con los otros seres vivientes, con el entorno y también con el medio ambiente. Por eso nuestros televidentes nos preguntan qué hacer desde los medios frente a prácticas que atentan contra la sostenibilidad de fauna y flora, como el consumo irresponsable de especies exóticas o como alternativas de dieta durante la Semana Santa. Recientemente el Ministerio de Ambiente reportó la incautación de más de 18.000 individuos de fauna, dentro de los cuales había iguanas y tortugas cicotea. Hace un año en Bogotá, la policía incautó 250 kilos de palma de cera y palma de vino que iban a ser comercializadas durante la Semana Mayor. El periodismo y los medios le hacen seguimiento al consumo animal indiscriminado y al tráfico de flora, problemáticas que se repiten todos los años o ya se cansaron de hacerlo. Hay historias acerca de las medidas de control de las autoridades y pedagogía acerca del compromiso de cuidado de la naturaleza. Hay relatos acerca del efecto predador del turismo irresponsable para estos días de Semana Santa. Pues bien, con el fin de profundizar en ello nos acompañan esta mañana Marta Liliana Perdomo, directora del Jardín Botánico de Bogotá, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo con amplia experiencia en el sector de educación, salud y promoción del desarrollo sostenible para entidades públicas y privadas. Marta, bienvenida, buenos días. Gracias. Y está Nidia Clemencia Riaño, ingeniera ambiental, especialista en gestión de entidades territoriales, con 16 años de experiencia y actual directora de Cultura Ambiental en la CAR Cundinamarca. Bienvenida, Nidia. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y está Sergio Andrellano, biólogo, profesor asociado de Biología en la Universidad del Bosque, con magíster en Conservación de Biodiversidad. Sergio, bienvenido. Gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a participar, a preguntar y a manifestar sus percepciones sobre este tema crucial en estos días. El uso de los animales para hacer sacrificio, pues considero que estamos en un proceso de cambio climático en el cual se están afectando especies invaluables para nuestro futuro, y no creo y no considero que deban ser sacrificadas en esa semana. Yo creo que la intervención a esos lugares ecológicos está mal debido a que de alguna manera el afluente de gran cantidad de turistas, sobre todo a lugares como áreas protegidas, reservas naturales, intervienen en esos espacios ecológicos y de alguna manera influyen, digamos, en el daño de los suelos. Creo que debería hacerse un turismo un poco más responsable, tener un poco de más en cuenta los lugares como los santuarios, pero en zonas más ligadas a los pueblos y a las zonas urbanas. De respetar y cuidar el medio ambiente, entonces se podría llegar a un consenso en el cual, digamos, pues no se abuse de ciertas especies. También de lo mismo porque pues en la Semana Santa también se alimentan de otros animales, ya que pues como en ese espacio no se consume carne ni pollo en algunos días, entonces también se abusa mucho de especies silvestres, entonces también sería hacer como la concientización respecto a eso. Me gustaría que la gente que va a descansar en Semana Santa pues cuide la naturaleza, no saben las dificultades que tenemos ambientales, técnicas y sociales por no cuidar los árboles y dejar desechos que producen incendios. Acabamos con la naturaleza y después en las ciudades sufrimos las consecuencias. Caso concreto, lo que estamos viviendo con el cambio climático. Son múltiples los factores, Marta, ¿no? Pero es semana de pasión para la fauna y la flora, ¿no? Sí, en esta semana desafortunadamente la fauna y la flora viven un auténtico viacrucis. Tenemos algunas costumbres que culturalmente nos han permitido usufructuar de manera abusiva especies de flora como la palma de cera, por ejemplo, que es la que tradicionalmente se usaba en los domingos de Ramos y que afortunadamente está prohibida en este momento y mira la incautación que se hizo aquí en Bogotá, o especies de fauna como las tortugas y las iguanas,
llevando prácticamente las poblaciones de estas especies a su absoluta desaparición. Es muy importante que seamos conscientes de que somos una especie más en este planeta, que tenemos que respetar todas las otras formas de vida y que particularmente deteriorar una especie en particular puede generar en el ecosistema un impacto tan alto que pueda afectar la estabilidad de ese ecosistema y generar obviamente unos daños que pueden ser irreversibles. Ese es como el llamado que se hace siempre desde las diferentes entidades que trabajamos en temas ambientales, no solamente los temas de control, que son absolutamente imprescindibles. Las autoridades ambientales tienen que seguir fortaleciendo los procesos de regulación y control para evitar el deterioro de la biodiversidad, flora y fauna, sino también trabajar mucho con las comunidades en promocionar estos temas de sensibilización, de educación ambiental a partir del conocimiento científico. Somos otra especie en el planeta, Sergio, la más inteligente, pero no lo demostramos, no se lo demostramos a las demás, ¿verdad? Sí, es difícil, Mario. Desafortunadamente, no solamente las tradiciones, la cultura, sino que durante muchísimo tiempo también, desafortunadamente, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y la religión ha tenido un impacto importante. El tema de, como decía alguno de nuestras televidentes, del consumo de carnes blancas en esta época ha significado una amenaza para muchas especies y mucha gente ni siquiera lo sabe. El pescado seco, por ejemplo, en las noticias cada rato lo vemos, en muchas ocasiones no es pescado, en muchas ocasiones son babillas, son reptiles, etc. Y entonces, desafortunadamente, la gente puede tener la conciencia de que no deberíamos estar consumiendo esas especies, pero las consume sin saberlo. Entonces, tal vez, y como decía Marta, el llamado es justamente a que la gente tenga mayor conciencia acerca de la importancia de la espiritualidad de la religión, de seguir las costumbres, pero con alternativas que permitan que los impactos sobre las especies no sean tan grandes. Muy bien, un impacto que se siente a todos los niveles. Parecemos conscientes de dientes para afuera, ¿no? En la calle, en las conversaciones, aquí en la pantalla, pero en las prácticas culturales y en las prácticas gastronómicas no lo somos, Nidia. Así es, Mario. Digamos que el llamado que estamos realizando todas las entidades, inclusive hoy ya estamos trabajando de la mano con las parroquias, con la Iglesia Católica, precisamente para promoverlo desde allí. Y pues nosotros desde las áreas culturales de las corporaciones autónomas, pues estamos haciendo todo el tema de sensibilización, pero adicionalmente también el papel de autoridad que nos corresponde a las corporaciones autónomas regionales, porque tenemos que hacer primero la prohibición y pues todo el tema de autoridad en los decomisos, pero también en el tema de sensibilización, el dar herramientas de alternativas que podemos utilizar en estas fiestas católicas. Que además son más duraderas, que se quedan con nosotros todo el año, que nos recuerdan la espiritualidad todo el año. Así es, entonces estamos promoviendo la matica viva, que también es sembrar esperanza, sembrar vida, para que podamos el día del Domingo de Ramos poder hacer la bendición de la matica y poderla sembrar en nuestros hogares, o la cultura que tienen en el campo, porque la colocan es en los siembros, los ramos, es sembrarla precisamente en esas zonas donde tenemos esa tradición. Es muy importante ver las plantitas vivas, que además nos recuerdan los compromisos que solemos hacer en Semana Santa, los arrepentimientos y las promesas de cambio, pues que nos recuerdan todo el año. Televidentes levantan la mano para preguntar desde los territorios. Nosotros como feligreses arraigados a las costumbres y tradiciones religiosas, hemos venido utilizando la palma de cera, algunas especies como las iguanas. ¿Cómo podríamos nosotros transformar esas creencias y no afectar la flora y la fauna, antes apoyar al cuidado del ambiente? Desde el paraíso, desde nuestra amada San Andrés. ¿Cómo lograr ese objetivo? Sí, la prohibición, pero la prohibición no es suficiente por lo que vemos, Marta, en lo que tiene que ver con fauna y flora. Yo creo que hay que generar más cultura, hay que generar cultura, hay que poder llegar, eso que estás haciendo tú hoy en este programa es maravilloso porque permite llegar a muchísimos rincones con un mensaje de cuidado y protección de nuestra biodiversidad. Particularmente en el caso de la palma de cera, que se ha utilizado por cientos de años para efectos del Domingo de Ramos, el ramito lo hacemos de esto. Llegamos a un punto en donde tuvimos las poblaciones prácticamente extintas y con unos impactos grandísimos, por ejemplo, en el loro orejiamarillo, que es nuestro, es endémico y anida en esa palma. Y desafortunadamente esas costumbres, a pesar de todo el proceso que se ha hecho, porque llevamos yo creo que cerca de 20 años en el país promoviendo el cuidado de la palma de cera,
aún así hacemos incautaciones todavía. Entonces creo que es necesario que sigamos gestionando esos tipos de procesos de educación y de promoción de cultura ambiental para disminuir el impacto que se está causando en estos ecosistemas y particularmente en estas especies. Y creo que ese es el papel maravilloso que tú has convocado en este momento con los medios de comunicación, que ayuden a interpretar ese conocimiento científico para que no solamente se quede en círculos académicos, sino que permita salir a los diferentes estratos de la sociedad, a los diferentes actores sociales para hacer conciencia de ello. Muy bien, Sergio. Como diría o como preguntaría un recordado presentador de la televisión, ¿empeoramos, mejoramos o nos quedamos igual con respecto a años anteriores? Pues no he visto las estadísticas de este año. Desafortunadamente, y si volvemos al rol de los medios de comunicación, cuando uno revisa las noticias, esto que estamos hablando de la incautación de palmas de cera, de la incautación de carne de reptiles, el uso de los huevos de las iguanas, el consumo de icotea, bueno, etcétera, se ve y se repite en las noticias año tras año. Seguramente si uno pudiera poder hacer de pronto una curva, uno podría estar viendo que en algún año aumenta, que en algún año disminuye, pero desafortunadamente, como se acaba de comentar, sigue pasando, a pesar de la prohibición, a pesar de las campañas, a pesar incluso del apoyo de la Iglesia Católica, que eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Los mismos sacerdotes en sus ceremonias en la Semana Mayor invitan justamente a que se siembren árboles en lugar de utilizar las especies silvestres, y ellos han ayudado muchísimo. Muy bien, y no en nombre de las creencias, Nidia, ¿no? Incluso el sumo pontífice ha sido persistente en este llamado a cuidar la casa común, y la casa común pasa porque en estas celebraciones no invoquemos una creencia para seguir tercamente depredando el medio ambiente. Así es, nosotros estamos trabajando articuladamente con las parroquias y en el cuidado de la casa común, que ellos inclusive tienen todo un contexto que han venido generando. Hoy ya tenemos parroquias ecosostenibles, precisamente porque no solo es el tema de Semana Santa, el 3 de mayo, la Cruz de Mayo, o sea, todo el contexto que se viene manejando, que definitivamente es una tarea del día a día que debemos realizarlo. Pero yo pienso que también la ciudadanía tiene que ser muy consciente en no comprar, en no adquirir, porque precisamente si las personas que hacen su trabajo cortándola y haciendo el ramo no tienen la comercialización, pues eso empieza a disminuir ese impacto. O sea, el mejor es el que no se genera. Entonces, definitivamente, yo pienso que la mayor cultura que debemos realizar es en nuestros hogares, con nuestras familias, para que definitivamente no seamos nosotros mismos los que estemos dando lugar al corte y al tráfico de la palma de cera. Un Vía Crucis, y a propósito de la palma de cera, que comienza en Semana Santa y termina más o menos para el 3 de mayo, con el Día de la Cruz, y que se mantiene esa increíble tradición de quererlo hacer con palma de cera. Y no, por favor, hay muchas maneras de tener también esa creencia viva en la Cruz de Mayo, en su celebración, pero con otras especies, Marta. Claro que sí, lo planteaba Nidia justamente, por ejemplo, con los juncos y con las eneas, que son especies que se nos vuelven de alguna manera invasoras. En los ecosistemas acuáticos, pero también, por ejemplo, con la cáscara del maíz, con el amero, con el que hacemos los envueltos. Ahí se pueden hacer artesanías hermosas para bendecirlas y para tenerlas en nuestra casa. Recuerden que culturalmente estos ramos los utilizan por bendición de la casa, por si hay alguna tormenta, los queman, y pues la idea es que puedan tener alguna fibra que sirva para esto. Desde el Jardín Botánico nosotros hemos venido adelantando procesos también de distribución de plantas. Este año estamos distribuyendo de suculentas en asocio con iglesias cercanas, y la Secretaría de Ambiente también viene trabajando una estrategia de Mi Promesa es con la palma para garantizar que más gente se sensibilice sobre el cuidado y conservación de esta especie, que tiene unas características bastante particulares. Es una especie que, en el caso de la palma de cera, es de muy lento crecimiento, puede durar hasta 70 años para ser ya fértil y empezar a dar semilla, y está siendo desafortunadamente muy deteriorada, no solamente por la costumbre del Domingo de Ramos, sino porque los relictos de bosque andino en donde está la palma de cera cada vez están siendo más afectados por ampliación de la frontera agrícola. Muy bien, y estas narrativas no aparecen en televisión. ¿Por qué, Sergio? ¿No son vendedoras? ¿No son atractivas? Si son de primera importancia. Por un lado, porque están prohibidas, el musgo en diciembre, la palma de cera ahora, pero además porque es una recomendación de sobrevivencia. ¿Por qué no calan esas narrativas, Sergio? Pero yo creo que tal vez el hueco que queda allí es justamente darles herramientas a las personas, porque entonces uno no se puede quedar únicamente con el problema.
sería importante dar soluciones alternativas, como lo hemos venido comentando. Entonces, yo creo que, bueno, y información, decíamos hace un rato que lo que uno solamente cuida lo que conoce. Y si uno no sabe cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, el consumo de icotea en los ecosistemas, la tala de la palma de cera o lo que decíamos ahorita con los reptiles, si uno no tiene conocimiento de eso, pues entonces, hombre, sabe rico. Y como es tradición, pues ¿cómo voy allá a faltar a la tradición? Entonces sabe sabroso y toda la cosa y tal, lo dejamos allí. Si empezamos a dar el mensaje de la importancia de la conservación de estas especies y el impacto que tiene su desaparición en los ecosistemas, seguramente vamos a empezar a tener narrativas diferentes e información adicional más allá de la noticia de la incautación y de digamos, lo malo. Más preguntas de nuestros televidentes desde los territorios. Muy bien, más televidentes preguntando desde los territorios. ¿Qué propuesta haría usted a los turistas que visitan las diferentes zonas o regiones del país para que cuando nos visiten cuiden el entorno y tengan una muy buena educación ciudadana para que no afecte el lugar que visitan? Muy bien, y ese es otro de los factores, contaminantes y depredadores. Somos irresponsables cuando somos turistas. Así es. El exceso en los plásticos, en los utensilios de un solo uso, en las basuras que las disponemos inadecuadamente. Definitivamente nosotros como seres humanos tenemos que, en los sitios que estemos, respetar el tema del turismo a veces desbordado, turismo de naturaleza que definitivamente en muchos sitios debe ser contemplativo y no abusar, utilizar los senderos que están adscritos en cada uno de los sitios turísticos y tratar de ser nosotros, de alguna manera, aprovechar los sitios donde vamos de una forma sostenible. Como si la naturaleza fuera de un solo uso. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con la alimentación. El usuario tercamente dice, bueno, pero uno más no afecta más. Yo estoy acostumbrado a comer esto, uno más no cambia. ¿Sí cambia, Sergio? Nosotros, como decíamos, el turista, como no pertenece a ese lugar, digamos, como no tiene sentido de pertenecer a ese lugar, entonces pues yo les dejo el problema a los que están aquí. Claro. Yo soy visitante y yo paso bueno, yo como lo que de la tradición, etcétera, dejo la basura y todo lo demás. Pero, pues como yo no vivo aquí, pues el problema es de ellos. Entonces me lavo las manos y eso es una cultura muy, muy facilista. Claro. Y las malas prácticas se instalan de una a una. La única manera de desinstalarlas también es de una a una. Infortunadamente no pasa por la televisión, pero aprovechemos que estamos en televisión para acabar con creencias. Por ejemplo, que quitar la parte superior de la palma de cera no le hace daño a la palma de cera y que vuelve a nacer o a retoñar. ¿Eso es cierto, Marta? No, no es cierto, porque las palmas, particularmente el tejido de crecimiento, los meristemos, están en el que llamamos cogollo, stipe. Entonces, en el momento en que cortamos la parte superior de una palma, ya la palma muere, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Y particularmente la palma de cera, dado que tiene cera, la han utilizado también en los ecosistemas donde están las poblaciones cercanas para construcción, la utilizaban el aceite para hacer veladoras y demás, la cera que tiene. Entonces es una especie que ha sido muy presionada realmente, ha tenido una gran presión y se desconoce, por ejemplo, que es una especie sombrilla, que es una especie a la cual están ligadas más de 43 especies diferentes de fauna, entre mamíferos, aves, reptiles, incluso peces. Entonces es muy complejo ese impacto cuando se afecta esta especie, porque afecta no solamente la palma como tal, sino todo lo que hay de ahí para adelante, todos los animalitos que anidan allí, todos los que comen de esos frutos y demás. Entonces, es justamente necesario que la gente entienda eso, que entienda, pues primero que hay que respetar todas las formas de vida. O sea, nosotros no tenemos por qué estar depredando, comiéndonos las iguanas y las tortugas cuando hay tanta producción de animales y demás, cuando hay tanto alimento disponible. Y adicionalmente, pues que hay costumbres nuestras que están deteriorando, bien sea por el uso cultural que hacemos o, como te decía, por la ampliación de la frontera agrícola o incluso por temas de minería. Y eso nos piden nuestros televidentes, nos escriben, por favor, salvemos la naturaleza, salvemos la palma de cera, salvemos especies de nuestra fauna, implementemos medidas de control. ¿Qué dicen los pescadores, por ejemplo, en nuestro país que se comunican con nosotros? Bueno, en este caso la UNAT está realizando campañas en los puntos de ventas de peces, dándole así a conocer tanto a los vendedores como a los compradores el tamaño o peso en el cual debe ser vendido o comprado para esta temporada de Semana Santa. Muy bien.
control, tamaño, peso, cantidad, eso piden los pescadores que son nuestros televidentes también. Así es, y bueno, acá cabe hablar de todos los temas. En el turismo desbordado que tenemos nosotros en las playas, con el tema de los plásticos, los estudios han demostrado la cantidad de mortandad porque se enredan los animalitos con los plásticos que estamos botando, ellos piensan que es alimento y tenemos una mortandad grandísima. Y en el tema pues de los pescadores definitivamente todas las corporaciones, ya las corporaciones que son más dedicadas a los temas donde se encuentra esta especie para poder consumir en Semana Santa, pues también tienen unos controles específicos para que podamos hacer un uso racional en estas fechas de Semana Santa. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Me gustaría que cambiaran Naruto por Brits, si son tan amables. Nos escribe Luisa Fernanda. Muy bien, solicitudes, pretensiones, reclamos que hacen nuestros televidentes que aquí potenciamos. Por favor, cambien el horario del programa de Tú tienes la sazón para horario antes del mediodía, porque sería bueno poner en práctica las recetas antes de almorzar. Y creo que Caso Cerrado podría presentarse a la 1, en el horario después de las noticias del mediodía. Nos escribe desde Puerto Libertador, Córdoba, Joemir Quintero. Las recetas del programa de cocina no están actualizadas en la página web. Nos escribe Eduardo Galindo. A propósito de comidas de las que hemos hablado en este programa, pues el sentido común, mejor el programa antes del almuerzo para aprovechar las recomendaciones. Señor Morales, por intermedio suyo quisiera pedirle a Juan Diego Alvira que haga 2 programas de interés: tránsito en los peatones en los puentes peatonales e invasión del espacio público. Cordialmente nos escribe Miguel Ángel Galeano. Muy bien, toma nota Juan Diego, tomamos nota nosotros para hacerle el seguimiento porque es lo que piden nuestros televidentes. Agradecemos que nos escriban y permanezcan al tanto de lo que sucede en nuestro canal. Entremos en la fase de recomendaciones para la televisión, para el periodismo, para los programas, para los libretistas, pero también para los televidentes. Comencemos con ellos, que ya levantan la mano y nos dicen qué piden como tareas para este medio. Incentivar modelos sostenibles desde el hogar, cultivos acuapónicos, hidropónicos, que esas mismas palmas que ellos quieren por su legado, pues sean ellos mismos quienes la cultiven. Lo mismo con especies nativas, evitar pues la tradición con reptiles y coteas. Encontramos un trasfondo, que es el trasfondo ambiental, que muchas veces no tenemos como cierta educación ambiental para reconocer especies muy importantes para nuestro ecosistema y que en muchos casos se encuentran también en peligro de extinción. Creo que se debe lograr una forma en que ninguna de las esencias de ambos derechos se vea perjudicada, y la fórmula para eso sería que podamos encontrar, por parte de las comunidades, podamos encontrar alguna forma de mediar y al adaptarse. Si de pronto usaban algún tipo de palma para el tema de los ramos, pueden usar ramos de otro material. Se promueve otro tipo de elemento en razón al uso de la palma de cera, que es la más llamativa en este caso. Entonces, como de pronto elementos que relacionen el cuidado, que genere obviamente en este caso lo que promueve de pronto en la Semana Santa el caso del uso de la palma de cera. Muy bien, están en sintonía nuestros televidentes con lo que aquí se habla. Pero ¿qué otras recomendaciones, Sergio, para esta pantalla, para este ejercicio profesional? Creo que tal vez la principal recomendación sería divulgación acerca del impacto negativo que se tiene. Creo que hay muchas campañas de sensibilización que han funcionado, seguramente seguirán haciendo falta. Pero yo creo que es básico que la gente sepa por qué existe la prohibición. Por qué existen las tallas mínimas, porque lo que comentaba Marta hace un rato, porque cuando la palma se cosecha se muere, que no se trate simplemente de no porque no, sino que nosotros, digamos, la ciudadanía entendamos exactamente las razones y por qué nuestras acciones, por pequeñas que sean, están contribuyendo masivamente o pueden terminar contribuyendo masivamente a la extinción, bueno, a la disminución de especies y ojalá que no a la extinción de las mismas.
Muy bien, conversábamos con un libretista amigo acerca de estos temas y de estas recomendaciones. Y su respuesta es: nosotros no estamos haciendo nada para que eso suceda. Es decir, para que la gente consuma más o afecte más. Pero tampoco están haciendo para que no lo haga. Y eso es muy importante ponerlo entre líneas. Lidia, recomendaciones que nos pones. Bueno, pues la primera definitivamente es buscar alternativas. Las alternativas para no usar la palma de cera, maticas vivas o en otras fibras en las que nos están generando inconvenientes y que hoy son una alternativa de negocio verde para muchas familias. El caso de la enea y del junco, donde vamos a estar generando ramos, pero también los ameros, si queremos guardarlos en nuestras viviendas. Y pues ya la que no nos gusta, la autoridad ambiental, entonces vamos a estar haciendo los operativos de fauna silvestre y de flora, los decomisos, y pues eso también genera unos problemas judiciales bien complicados para las personas que realizan el tráfico de fauna y el tráfico de flora en estas fechas. Entonces, invitarlos. La mejor acción que podemos hacer es quitar el impacto, y quitar el impacto es no utilizar la palma de cera, no cortar la palma de cera. No estamos solos, no lo olvidemos, no estamos solos. Estamos en el presente, pero queremos que también haya futuro. Marta, recomendaciones. Bueno, yo creo que voy a complementar algo que decía Sergio, y es que uno no cuida lo que no quiere y no quiere lo que no se conoce. Y ahí hay un papel muy importante y una responsabilidad social muy grande de los medios de comunicación, de entender, interpretar y divulgar ese conocimiento científico que hay hacia todos los diferentes públicos, hacia sus diferentes audiencias. Y no es solamente en torno a los temas fundamentales de conservación de la biodiversidad, sino también entender que en la cotidianidad generamos un altísimo impacto. Nosotros tenemos que ser conscientes que hay que cerrar el ciclo de los materiales, hay que disminuir el uso por ejemplo, de plásticos o el uso de un exceso de materiales. Hay que procurar de manera permanente ahorrar agua, ahorrar energía, hacer compras que sean racionales. Estamos desafortunadamente con un modelo de desarrollo que promueve el consumo excesivo, y ese consumo excesivo genera también no solamente un altísimo impacto en los recursos naturales, sino también una gran cantidad de residuos de todo tipo. Entonces, creo que nos toca trabajar en entender un poco más cómo interactuamos como seres humanos, sociedad, naturaleza, y procurar en cada uno de los actos cotidianos en pensar cuál es nuestra huella ecológica y cómo disminuimos ese impacto que estamos causando. Qué tanta energía estamos usando, qué tanta agua estamos usando, qué tantos residuos estamos generando. Estamos separando en la fuente, estamos separando residuos que no pueden ir al relleno sanitario porque son peligrosos, haciendo un uso adecuado en la disposición final. Entonces, todo eso los medios de comunicación lo pueden promover en la cotidianidad, dando ejemplo, pero además divulgando ese conocimiento que haya sobre esto. Conciencia ambiental, inteligencia ambiental, en programas de debate, en relatos periodísticos, en magazines. Hay que estarlo recordando para que nuestros televidentes también tomen conciencia. Marta Liliana Perdomo, muchas gracias. A ti, muchas gracias por invitarme. Directora del Jardín Botánico y magíster en Medio Ambiente. Nidia Clemencia Riaño, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ingeniera ambiental y actual directora de Cultura Ambiental en la CAR Cundinamarca. Sergio, muchas gracias. Un gusto, Mario. Esperemos que esto sirva. Sergio Andrés Llano, profesor de la Universidad del Bosque con magíster en Conservación de Biodiversidad. Agradecemos a todos ellos, a nuestros televidentes que participan, nos escriben, nos envían videos y nos proponen temas. Muchas gracias a todos ellos. Y a todos los televidentes del Canal 1, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.